Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Hola, hola, ¿cómo están, amantes del cine? Aquí de nuevo en un episodio más de Viva el Cine con Carlos Rejano. He de reconocer que este episodio ha sido difícil de seleccionar la película de la que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una película del año 1943, es decir, que cumple su 80 aniversario. Ha sido difícil, pero al final he decidido irme por uno de los grandes autores de la historia del cine, que es Carl Theodor Dreyer. Vamos a hablar de una película que se llama Vredensdag, o conocida popularmente como Dies Irae. Es una película danesa del año 43, es un drama dirigido por Dreyer, como acabo de decir, en el que también participa de la producción y del guión. Por lo tanto, nos encontramos frente a una película de autor. Dreyer es uno de los grandes directores, como hemos dicho, de la historia del cine, y es una de las primeras, primeros elementos importantes de la recomendación de esta película, que es el propio director. Si os gusta el cine, un cine reflexivo, un cine que sea espiritual, humanista, filosófico y profundo, este es su cine, ¿vale? Un cine pausado, denso, trascendental, ¿no? Este es el cine de Dreyer, ¿okay? En el que merece la pena todas sus películas, ¿no? Es más, esta película se puede ver a modo de trilogía con otras dos más suyas que grabó años después, en los 50 y los 60, que son Ordet y Gertrude. Y para entender la importancia de este director, ha influenciado en directores posteriores como Bergman, como Tarkovsky o como actualmente Paulikowski, ¿no? Con la película Ida de hace unos 10 años, que es una película que merece muchísimo la pena, en la que se ve una influencia muy clara de Dreyer, ¿no? ¿Por qué es especial Dies Irae, ¿no? ¿Por qué es especial? Primero porque es una película que tiene una puesta en escena que se definió como muy teatral, ¿vale? Muy teatral, esa es una puesta en escena muy teatral, en el que se juega mucho con las atmósferas, con una muy buena dirección de fotografía, en el que los rostros, como están viendo ahora mismo en pantalla, de la actriz siempre están iluminados con ciertas sombras y un trabajo de luces muy interesante. Se genera mucha tensión en momentos de calma, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Toda su puesta en escena. Y además es una película que está rodada prácticamente casi todo en un interior. Un poco para mostrar, sin hacer ningún tipo de spoiler, porque no es mi interés, mostrar un poco esa tensión y esa angustia de los personajes o del personaje principal, ¿no? De no salir más allá de esas cuatro paredes. Y cuando sale fuera, el territorio por donde podemos ver que transita es casi muy hostil, es peligroso, ¿no? Es como una prisión, ¿no? Prácticamente estos espacios, ¿no? Además, de manera premeditada, esta puesta en escena, como hemos hablado, la iluminación es muy antinaturalista, ¿no? Porque de nuevo quiere reflejar un poco la psicología de los personajes. E incluso la dirección de arte, que también es algo muy destacable de la película, es una dirección de arte que intenta y que lo consigue representar muy bien la época, ¿no? Del siglo XVII en Dinamarca. Pero es que no es solamente eso, lo importante es cómo intenta reflejar a través del arte también esa psicología o ese pensamiento de los personajes y de la época. Por tanto, nos encontramos en una película muy poderosa y que merece mucho la pena ver, pero es curioso que en el momento que sale esa película, la recepción de la película no fue tan buena, tanto en crítica como en público. No fue para nada un éxito comercial y las críticas fueron malas al principio, ¿no? ¿Por qué fueron malas? Porque se consideraba que era una película lenta, ¿no? En general el cine de Dreyer se habla de que es un cine lento, pero eso no significa que sea malo per se, al revés. Hace que tenga ese poder y que sea necesario, es necesario que sea así ese cine, ¿vale? Por lo tanto, ese fue su elemento peyorativo en su momento, que era lenta, pero años después se empezó a reconocer desde la crítica y se convirtió con el paso del tiempo en una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? Por lo tanto, Dies Irae, para ir concluyendo, es una de las mejores películas de Dreyer y también una de las mejores películas del siglo XX.
¿ya? Y recomendar, sin lugar a dudas, ver la filmografía de Dreyer, que tampoco es que sea muy larga, ¿vale? Así que se puede ver, pero recomendamos lo que hemos dicho antes, verla Dies Irae con otras 2 películas, una trilogía que es Gertrude, Ordet y Dies Irae. Bueno, para terminar, os dejamos con una pequeña escena, un pequeño diálogo entre la madre y el hijo de la película, que nos va a servir un poco para que veáis esa puesta en escena, para que veáis esa iluminación, ese trabajo actoral también, y como ejemplo también de, sin entrar en mucho detalle, pero que me gustaría, pero no es el momento, para que vean el uso maravilloso del salto de eje, ¿ok? Así que os dejamos con la escena, así que conmigo será para la próxima. Disfruten de estas semanas. Chao, chao. Larga vida al cine. Har hun udlagt en anden, og du har tiet med det? Nej, hun har ikke udlagt nogen levende. Nogen levende? Nogen levende? Har du nogensinde set ind i Annes øjne? Har du set, hvordan de brænder? Jeg tænker på hendes mor. Sådan brændte hendes øjne også. Hvorfor siger du mig det? Den dag kan komme, da du må vælge Men hvad? mellem Gud og Anne. Det siger du af had til Anne. Nej, af kærlighed til dig. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites.